Bueno, vamos a seguir hablando de la economía y más particularmente de la última decisión del Gobierno Nacional. Para referirnos sobre el dólar soja, vamos a saludar a Gabriel de Rademacher, que es productor agropecuario, vicepresidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Gabriel, Guillermo y Florencia lo saludan. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, Florencia, muy buen día. Muchas gracias por el llamado. A usted. Bueno, la primera consulta es general. ¿Cuál es la visión, la opinión sobre esta medida del dólar soja 2? Bueno, a ver, por un lado, nada más que una medida puramente recaudatoria, tiene la finalidad de juntarse con un adelanto de liquidación de divisas por parte del sector agropecuario, particularmente de los exportadores, que seguramente han comprometido alguna cifra. Y bueno, de allí surge este nuevo dólar soja. Tengamos en cuenta que el dólar soja existe en la Argentina por lo menos desde el año 2002, cuando se reinstalaron para soja. Y ha tenido un valor mucho, pero muchísimo menor que el dólar de verdad, el dólar al que hay que acceder, por ejemplo, para reponer insumos, para comprar repuestos, para comprar cubiertas y demás. Esto es un intento de gobierno de mejorar un poco el tipo de cambio para intentar seducir al productor a que adelante con renta. Sí, desde la cerealera, según lo que uno puede leer, esperan liquidar 3.000 millones de dólares antes de fin de año. ¿Usted eso lo ve posible? Imagino que sí, porque debe ser lo que está comprometido por parte de los exportadores. Esto es, si se repite lo que ha ocurrido en el anterior dólar soja, el dólar soja de 200, hubo una ganancia muy importante para el eslabón de exportación porque nunca se respetó ese valor de 200 y estamos viendo que está ocurriendo lo mismo con los primeros valores de cotización que han habido el día de ayer y el día de hoy, donde el valor de 230 no se respeta en absoluto. No coinciden los valores de pizarra con lo que debería ser el valor de acuerdo a la cotización del último día previo al dólar soja, ¿no? Entonces, porque hay críticas de otros sectores, digamos, del agro, no de, al menos no he escuchado de los exportadores en sí, pero de otros sectores, respecto sería a que, además de lo mismo, que el gobierno no tiene un plan y que esto es corto plazo, sería. Pero que por supuesto esto es nada más que un parche. Evidentemente desde el eslabón exportador no vas a encontrar quejas porque es un negocio importante para ellos. Sí vas a encontrar quejas de todos aquellos que utilizamos la soja como una moneda de pago, utilizamos la soja como un insumo también, aquellos que engordan haciendas, cerdos, aves, pollos, aquellos que tenemos que pagar arrendamiento. Esto genera una distorsión enorme a lo largo de toda la cadena agroindustrial que obedece puramente a la necesidad de recaudación del gobierno, no tiene otra función más que esa, y realmente al gobierno le importa poco y nada de lo que ocurra después en el resto de la cadena. Lo importante para ellos es asegurar una recaudación que en definitiva termina siendo el equivalente a un adelanto de sueldo, ¿verdad? Lo que ingrese ahora no ingresará en enero o febrero. Es patear un poco los problemas para adelante, nada más, sin absolutamente nada que tenga que ver con generar previsibilidad, con generar un clima propicio para la inversión, para el aumento de producción. Por el contrario, vemos que este tipo de medidas totalmente desconectadas, son parches nada más, terminan generando más incertidumbre y generando un clima de desinversión que es totalmente opuesto a lo que el país necesita. Gabriel, Guillermo lo saluda. En los hechos muchos describen que esto es como eliminar las retenciones. ¿Esto es así y no era lo que reclamaban? No, es muy distinto, porque eliminar las retenciones daría realmente un universo de previsibilidad en el tiempo, y esto nada más que una medida de corto plazo en la que un funcionario en un escritorio decide durante cuánto tiempo, a qué precio, en qué momento el productor debe vender su mercadería. Muy distinto es dar un horizonte de tiempo ya con una política definida y a lo largo de todo un periodo de tiempo y no un momento tan acotado. Además, los números no coinciden con la disminución o eliminación de derechos de exportación que están en este momento para la soja en el 33%. Además, seguimos descolocados totalmente del valor real del dólar.
Lo que tenemos es una multiplicidad de tipos de cambio que generan enormes distorsiones, y el dólar de verdad sabemos que hoy es el dólar Qatar, el dólar que nos mandan a nosotros a comprar nuestros insumos, nuestros repuestos. Los demás son dólares ficticios que, bueno, existen nada más que para la administración del gobierno. ¿No es real que hay un dólar oficial que regula esas compras? Sí, pero después esas compras, al momento de liquidarse, tienen un valor en dólares completamente diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en países vecinos, a lo que ocurría antes de estas distorsiones. Pero ustedes eso tienen genera una inflación, eso genera una inflación enorme en dólares, que es absorbida por los productores. Está bien, Gabriel, pero el campo ustedes lo tienen en la Argentina, no se puede comparar con países vecinos, ¿o sí? Sí, pero el problema es que los insumos que nosotros tenemos en muchos casos son importados, y sí tenemos que comparar ese precio con los países vecinos, y lo tenemos que pagar. Gabriel, los importan, sí, pero a nosotros no nos lo cobran al dólar oficial. Como no hay dólares, los proveedores te dicen, necesitas este insumo, bueno, este insumo vale tantos dólares, que es el doble de lo que valen el resto de los países, contra los que nosotros tenemos que competir, con la inferioridad, además de recibir un valor por nuestra producción que está cercana al 30% de lo que reciben ellos. Entonces estamos compitiendo con el resto del mundo en una inferioridad de condición absoluta, y eso se ve reflejado en nuestros niveles de producción. De lo contrario, no estaría ocurriendo lo que le ocurre al gobierno, que hay esta falta angustiante de dólares. Por eso recurren a este tipo de maniobras. Entonces hay una avivada de los importadores, porque importan al dólar oficial y a ustedes se lo venden al dólar, bueno, de mercado. Y acá hay una avivada de muchos agentes que intervienen a lo largo de los distintos eslabones, generados justamente por las distorsiones que generan esta multiplicidad de tipos de cambio. Nosotros, tanto productores como consumidores, somos rehenes de esta situación. No tenemos a quien echarle la culpa o trasladarle esa distorsión. Recién usted decía... Somos absolutos tomadores de precios. Sí, recién usted decía que los grandes beneficiados son los agroexportadores. En su momento hubo una alternativa de que una de las principales agroexportadoras se estatizara, como es el caso de Vicentín. Ustedes se opusieron férreamente a esta posibilidad. ¿Eso no hubiese sido una solución a la luz de los acontecimientos posteriores? No, porque de nuevo es una intervención que pasa por encima de la justicia. Lo que nosotros tenemos que generar es un clima de inversión donde prime la libertad, y todo este tipo de direccionamientos absolutos, donde un funcionario decide cuáles son las variables, en qué momento se aplican, bajo qué valores, genera justamente estas distorsiones que el país está padeciendo, a donde la economía funciona de manera diferente, cruzando algún río y yendo a la situación de nuestros vecinos. La situación económica y productiva es absolutamente diferente, y no están padeciendo esta situación de falta de dólares, de asfixia financiera, de no acceso a créditos internacionales, de desocupación, de pobreza. ¿Usted considera lamentablemente entonces... estas discusiones en el resto del mundo ya están superadas. Sí. ¿Usted considera entonces que hoy hay menos libertad durante el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri? Para comerciar me refiero. No hago comparaciones históricas, analizo la situación que estamos padeciendo en este momento. Porque hoy hay más inversiones que en la época de Cambiemos. Con la lógica que usted menciona, si las inversiones están ligadas con la libertad de comerciar, hoy llegan más inversiones que en la época de Cambiemos. No sé a qué valores o a qué registros bueno, los registros oficiales, referenciando. Los registros lo que sí oficiales tenemos del mercado. lo que sí tenemos que tener en cuenta que las cotizaciones en función de las cuales se toman esos registros vienen ayudadas de la mano del aumento del precio de los valores internacionales que han tenido los commodities como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando esa situación retorne a la normalidad, verás cómo los valores cambian sustancialmente. De hecho, estamos produciendo 40 millones de toneladas de soja cuando estábamos cercanos a las 60 millones de toneladas. Esa disminución del 30% de producción no ha tenido un impacto en la recaudación como consecuencia del incremento del valor internacional del precio de la soja.
Usted recién mencionaba que este tipo de medidas desconectadas, aisladas, terminan generando más incertidumbre. Recién charlábamos con un economista, con Javier Vicens, que afirmaba, yo le consultaba por la negativa, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Todo muy a corto plazo, es cierto, coincido en que hace falta un programa económico y demás, pero en el corto plazo, si no existiese eso, estaríamos ante una devaluación. O sea, eso generaría aún más incertidumbre, ¿o no? Mira, la verdad que más allá del precio que tenga que tener el dólar, lo que nosotros necesitamos es una unificación del tipo de cambio. No estamos pidiendo una devaluación, sino un sinceramiento de todas las otras variables y todos los otros tipos de cambios. Porque es una absoluta injusticia, es insostenible en el tiempo que uno cobre a un valor y tenga que comprar sus insumos, enfrentar la producción con el doble de ese valor. Entonces, esas distorsiones son las que tienen que desaparecer, independientemente de cuál sea el tipo de cambio. Eso lo deberá fijar el mercado y el respaldo que nuestra moneda tenga en dólares. Uh-huh. No es algo que lo define el productor ni lo pueda definir arbitrariamente un funcionario, pues justamente terminan ocurriendo estas situaciones de distorsiones. Y lo último, ¿qué otra medida para dar certidumbre desde su visión? Usted menciona unificación del tipo de cambio. ¿Qué otra cosa? Habló de las libertades, que habría que sacar el cepo. ¿Qué opina de las otras? Sí, tenemos que entrar a justamente desandar toda esta maraña de prohibiciones, de restricciones, prohibiciones de comercialización, prohibiciones de exportación, que impiden que el productor pueda disponer y saber cuándo y a qué valor va a poder vender su producción. Esto corre para todas las producciones. Esto les pega muy fuerte en las economías regionales también. Realmente hace falta políticas de apertura hacia el resto del mundo, por la sencilla razón de que no somos capaces de consumir todo lo que producimos. Entonces la única posibilidad de crecimiento en la producción y de ingreso de divisas es vender al mundo. Y estamos restringiendo justamente esa posibilidad. Gabriel, le agradecemos estos minutos con Así Son las Cosas, ha sido muy amable. Igualmente, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Gabriel de Rademacher, que es el vicepresidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, productor agropecuario, hablando sobre el dólar soja, una medida que, según las cerealeras o lo que han prometido, 3.000 millones de dólares, el Ministerio de Economía apunta un poco más, 5.000 serían, según la información de los economistas que están con fuentes de ese ministerio todo el tiempo, y teniendo en cuenta que la meta del FMI de reservas para fines de diciembre es tener 6.575 millones de dólares en el Banco Central, más allá del cumplimiento con el FMI, insistimos, lo dicen todos los economistas, en la importancia de tener reservas en el Banco Central. La percepción que uno tiene es que hay una pulseada, ¿no? Una pulseada entre el gobierno y los sectores concentrados de la economía. Y en esa pulseada algún día pareciera que va a terminar perdiendo el gobierno y recupera fuerza, no sin costo, pero los beneficiados del sistema son los que se quejan además, porque hay que pensar que después está todo el resto de la Argentina, a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros la inflación que genera esta medida, porque esto se compensa con pesos que emite el Banco Central. Nadie está pensando en esos sectores. Además, se busca que no haya devaluación para controlar la inflación. Estamos con el 6 de inflación mensual, con lo cual hay también... Claro, pero es que si hubiese una devaluación, la del 6 mensual sería más. Sería más, claro. Los sectores siempre terminan ganando. Por eso a mí me parece que esa indefinición de Alberto Fernández de intervenir en el mercado plenamente, tomando la determinación de expropiar, porque además Vicentín le debe millones y millones y millones de pesos al Banco Nación, que se los prestó sin ningún tipo de aval el gobierno anterior. Entonces hay una razón. Cuando te dicen, bueno, pero son medidas judiciales, ¿qué justicia? ¿La de todos los jueces comprados? ¿La de la Corte Suprema, que tiene sentado como miembros a ex abogados de empresas fallando en contra de la Constitución? ¿En serio van a seguir insistiendo con ese poder judicial, respetar ese poder judicial? Vamos. Si están haciendo lo que quieren con la Argentina.
Sí. Volviendo al dólar soja, porque mencionabas de que los sectores se siguen quejando igual, es cierto lo que dice de Rademacher, que las cerealeras, o sea, a los sectores específicos a los que apunta la medida, no se quejan, porque creo que para mí hay que entender un poco eso, ¿no? El campo no es uno solo. No, tal cual. Entonces, tal cual. digamos, Pero, como los grandes exportadores no se están quejando, están quejando los otros, los más chicos, los productores. El campo no se queja a los grandes exportadores, porque vos tenés una manera de hacerlos caer a los grandes exportadores. No le vendás. No le vendás. Si vos podés retener. Pero evidentemente esa soja ya la vendieron a los grandes exportadores. Si vos decís, che, el problema son los grandes exportadores, pero han salido a defenderlo los grandes exportadores, porque cuando un grande exportador hizo lo que hizo, entre los grandes exportadores está Vicentín. Salieron todas las entidades a defenderlo, con puebladas. Hubo hasta un Yo Soy Vicentín. Sí. Es decir, que cuando los grandes exportadores quedaron expuestos en sus maniobras de vaciamiento del país, porque hicieron empresas afuera de la Argentina, evadieron pago de impuestos, estafaron a pequeños, medianos productores, algunos caminan entre nosotros, y así todos los defendieron. Entonces, bueno, siempre es el gobierno. Es cierto, comete uno tras otros errores, se pega tiro en los pies todos los días, pero también es cierto que los beneficiados de esa medida, porque ¿quiénes son los que están en el Mundial? Los que pudieron viajar. ¿Quiénes son los que salen, entran con el dólar a cómo está? Digamos la verdad, el 90% son gente que está ligada con el sector de la producción, pequeños y medianos productores que viven una vida muy, pero muy por encima de la calidad del resto de los argentinos. Si me van a correr la gente del campo y los voceros del campo con que esa realidad es distinta, bueno, vamos a discutir hasta el fin de los días, porque te revienta los ojos que eso está sucediendo. Te revienta los ojos que está sucediendo. Y a mí no me importa que me parece bien que si ganan plata la disfruten, vayan de viaje. El problema es que hay una gran mayoría de los argentinos que la estamos pasando mal. Sí. Y que ni siquiera tenemos posibilidades de sentarnos a discutir nada. No, eso seguro. Para mí el problema es que la Argentina necesita dólares y los dólares los tiene el campo. Así son las cosas.